Bueno, chicos, bienvenidos una vez más. Esta es nuestra cuarta clase que nosotros vamos a ver. Y esta es la parte 2 del caso de estudio que nosotros teníamos trabajando. Eh, Ahorita ustedes, por ejemplo, ya cargaron 3 bases de datos, hicimos un proceso de limpieza, que es el que estamos viendo en pantalla, y nos quedamos en la parte de asegurar que las variables enteras y tipo decimal o punto decimal o flotantes tengan ese valor correcto. Si ustedes no lo hacen, les va a dar un poquito de problemas a la hora de ejecutar luego el modelo, porque es un proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros nos quedamos vamos a marcar un poquito, nos quedamos aquí en Edit Math. Y lo que hicimos fue agregar esos dos componentes y voy a marcarlos por acá. Ok. El primero que nosotros teníamos aquí es este, ¿sí? Nosotros aquí lo hicimos con los datos enteros y este que está aquí son con los datos de punto decimal. Ahora, lo importante en esto es que si nosotros esto no lo hacemos correctamente, y por eso les digo, ojo, el modelo no les va a funcionar o va a tener cierto sesgo. Hay que hacer una modificación adicional, que esa no la han hecho ustedes, que son agregar 2 campos más, que son los que les voy a mostrar ahorita. Ok, vamos a agregar estos 2 que están aquí. Voy a seguir colocando. Este valor de PER es el que nosotros vamos a necesitar predecir, que es cómo un jugador realmente tiene un desempeño a lo largo de una temporada. Y este valor, y tal vez aquí lo van a ver en esta parte de aquí, nosotros no lo teníamos agregado. Entonces les va a dar el modelo en cierta manera, uno de esos componentes les puede dar problema. Entonces lo vamos a agregar. Ese es el que más nos interesa. Ok. Una vez que regresemos a eso, luego les voy a enseñar, nosotros tenemos que limpiar los datos. Ahora, este elemento de limpieza de datos lo vamos a encontrar en transformación de data, en manipulación y en limpieza de datos. ¿Para qué nos sirve este componente? Para que nosotros podamos eh, ir reemplazando valores, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un valor que es entero y que no quiero que se quede con un valor null, porque esos registros, al final de cuentas, para ustedes les van a ser registros basura, realmente. Entonces, no podemos dejarlos libres, sino que les vamos a dejar un valor numérico como tal y tenemos aquí 3 columnas, eso hay que agregarlo. Ustedes se van a la parte de reglas y en las columnas en sí, seleccionan tipo de columna y si es numérica, le va a colocar un valor por defecto. Si es entera, valor por defecto y si es doble, que normalmente lo colocamos algunos valores en decimal. Una vez que nosotros lo seleccionamos, vamos también a decir que digamos que ya le colocamos como valores mínimos y máximos y vamos a identificar el tipo de dato, ¿sí? Por eso nosotros arriba colocamos entero y decimal. Pero esto es bien importante, lo que vemos de este lado, es que él, para que no le coloque los valores iniciales de 0 cuando no haya nada en un valor numérico, ¿sí? Entonces lo que él va a hacer es hacer un reemplazo por el promedio de la información, por el promedio que tiene esa columna en sí, para ir colocándole esos valores, ¿sí? Y entonces él nos va a generar una columna indicando true si realmente él hizo un reemplazo y false si efectivamente no hay un reemplazo de la información. Entonces agregamos este componente, colocamos estos 3 valores que están acá con tipo de columna, le colocamos valores mínimos y máximos, le colocamos que sea reemplazado por el valor de promedio y que nos genere una columna bandera para cada uno de los valores a los cuales él va a reemplazar. ¿Esto para qué nos sirve? Para tener integridad de la información y para que también nosotros conozcamos que la data, si ha sido manipulada, pues identificar cuál sí, cuál no, porque en cierta manera esto nos puede afectar el modelo.
Y es lo que estamos trabajando ahorita, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer el siguiente. Y algo que yo aquí les marqué, cuando nosotros le damos ejecutar, ya hicimos esto y le damos clic derecho, ejecutar, solo al valor de click missing data, Pero Chorra. básicamente ustedes van a ver que les voy a pedir por favor, Luis, que les había comentado la otra vez que por favor tengan cuidado con el mute. Ok, vamos a darle visualizar una vez que ya lo ejecutemos y vamos a ver los valores que realmente fueron reemplazados de primera mano. Y luego vamos a ver las variables bandera o las columnas bandera donde se fue reemplazando los valores. Aquí ya lo vemos y aquí nos dice los valores que fueron reemplazados y los que no fueron reemplazados de cada una de las columnas. Por ejemplo, aquí son juegos jugados. Esta ya pues existe dentro de una columna anterior y ahí la podemos visualizar. Luego nosotros vamos a seleccionar de todas las más de 40 columnas que fueron generadas de data, nosotros necesitamos solo seleccionar la que nos interesa para hacer la predicción. Y para la predicción, pues vamos a colocar pues estas que están acá, el jugador, la posición, la edad del equipo, digamos, el valor de cómo ha sido el rendimiento del equipo y la jornada. Ok, entonces eso lo vamos a ir a Launch Column Selector y vamos a seleccionar estos valores o estas columnas y le vamos a dar a aceptar. Una vez que nosotros lo ejecutemos, ¿sí? O sea, le voy a dar aquí clic derecho, ejecutar, y luego le doy clic derecho, visualizar, y cuando yo lo vaya a visualizar, me van a aparecer únicamente estas columnas, que son 6 columnas. Y la que me interesa es la de PER, ¿sí? Esta que está acá, yo ya puedo ver que me da los valores en promedio de lo que tiene esta columna. Luego, yo necesito ir reduciendo algunos valores, porque cuando yo estoy visualizando, resulta que tengo valores mínimos y máximos que están alejados del valor promedio. Por lo tanto, yo tengo que reducir porque esos valores realmente no van a ser significativos a la hora de hacer el modelo, ¿sí? Entonces, para poder continuar ahí es solo para recapitular un poco, pero para poder continuar con, con el modelo y aplicar ya algunas de las herramientas de Machine Learning, yo necesito conocer qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces aquí coloqué un tema. Nosotros necesitamos normalizar los datos. ¿Por qué? A la hora de que nosotros miremos esto, tal vez les voy a enseñar vamos a ver, les voy a enseñar el modelo ya en sí ejecutándose con estos valores. Vamos a ver que se necesitan quitar esos valores mínimos y máximos que están, digamos que en la cola lateral e izquierda del promedio como tal, que nos van a causar un poquito de ruido, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hacer una normalización de estos datos. Entonces, con este script values, lo que vamos a hacer es colocar el valor promedio válido para el valor de PER. El valor promedio de PER es de 35, por lo tanto, nosotros le vamos a decir con clip values que vamos a quitar todos los valores que están en ambas colas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver si puedo escribirlo por aquí. Vamos a ver si me permite esto. Ok. Digamos que sacamos el promedio y tenemos la media. Entonces, lo que hacemos con esto es cuál es el valor que está en la media como tal, es el valor 35. Y los valores que se encuentran acá no nos interesan. ¿Por qué razón? Porque nos van a generar cierto sesgo a la hora de generar el modelo. Ustedes cuando ejecutan se van a dar cuenta que entre más datos coloquen o entre más columnas coloquen, más variación va a tener el modelo y menos efectivo es. Eso es lo que tenemos que ir tratando de que el promedio o la media en este caso
del valor que estamos prediciendo tiene que existir para que nos sirva de referencia, ¿sí? Entonces, para nosotros, ese promedio es 35 como tal, y lo que vamos a hacer es quitar, esto que lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Quítame los valores que están en las colas laterales para poder avanzar. Y el valor que me interesa, ¿se recuerdan que aquí revisamos si hay 6 columnas? Pero el que me interesa ahorita predecir únicamente es la efectividad de juego de cada jugador. Y eso es lo que voy a tratar de hacer aquí. Únicamente limpiar los datos y quitar y solo quedarme con los datos que realmente están en el centro de la campana de Gauss. Ok. Entonces aquí lo selecciono, el Launch Column Selector, y lo voy a ejecutar. Una vez que lo ejecute, yo ya puedo ver una gráfica más, se podría decir más acoplada, la campana se ve más reflejada y ya hay valores que son representativos que no están en las colas donde realmente no se miraba bien la campana de Gauss. Vamos a regresar un poquito y ustedes se van a dar cuenta que aquí no se ve, ¿sí? Aquí veo un sesgo nada más, pero a la hora de hacer una redistribución, lo que yo voy a encontrar son los valores que realmente me van a dar eh, más efectividad para el modelo. Por eso es que lo estamos haciendo. Ok, ahora sí. Una vez que nosotros ya limpiamos los datos, ¿qué fue lo que hicimos? Para recapitular, nosotros cargamos los datos. Luego de que cargamos los datos, nosotros empezamos a filtrar, a hacer un merge entre los datos, porque cargamos 3 bases de datos, pero 2 nos sirven para hacer el modelo y para poder entrenar, y una nos va a servir para predecir. Las 2 que nosotros vimos, lo que nos sirvió es para poder hacer un merge y para poder tener toda la sábana de datos. Quitamos todos aquellos caracteres, quitamos o colocamos los valores correspondientes de cada columna como tal. Redujimos también con un query para obtener datos, una sábana de datos más acertada, ¿sí? Si se recuerdan. Y luego pues ya empezamos a hacer el corte de información para que nosotros nos aseguremos que esté la data que necesitamos. Realmente aquí llegamos a solo tener un dato. Después de tener más de 50 columnas, nos quedamos únicamente con un dato. No significa que vamos a hacer eso siempre. Lo que sucede es que necesitamos probar todo el modelo o hacer todo el ciclo, porque puede ser que la otra data nos puede servir para predecir otras variables, pero ahorita solo nosotros necesitamos predecir un modelo para el siguiente problema. Y aquí viene la razón de ser, que esto no lo vimos el primer día. Nos vamos a preguntar cuál realmente es la necesidad. Entonces aquí nos dice que la NBA necesita predecir valores futuros para la calificación de eficiencia de cada jugador. Eso significa PER. Entonces, la justificación es que se hacen inversiones millonarias para algunos jugadores, no para todos, y que es de relevancia poder justificar con datos que efectivamente la eficiencia en un tiempo determinado se puede tener. Y aquí hacen referencia por jugador. Entonces, de los más de 50 datos, a mí solo me interesa uno. Y lo mismo les tiene que pasar a ustedes. Cuando ustedes tienen el problema, que el problema, por ejemplo, para ellos es que tal vez aquí no se ve reflejado, pero que han hecho inversiones millonarias para unos jugadores que realmente no han sido efectivos, que en los primeros 3 partidos son buenos, pero luego, después, no, ¿sí? Entonces, por eso surge esa necesidad de predecir esos valores futuros para la calificación de eficiencia de cada jugador. Y para también por tema de estrategia, saber qué jugadores pueden estar en determinado partido por algunas otras variables. Entonces, ustedes también tienen que encontrar qué información realmente necesitan para trabajar, porque una cosa es conocer el proceso, una cosa es conocer cómo funciona el modelo de negocio y todo lo demás, pero obviamente para que nosotros apliquemos un modelado a nivel de inteligencia artificial, necesito ya haber pasado por un proceso. En este caso, para nosotros el proceso es el juego o los juegos que han estado, quiénes han participado, cuántas anotaciones se tienen, ¿sí? ¿Quién ha sido el entrenador, auxiliares, etcétera? Todos esos datos están por ahí, ¿sí?
el score, la edad de cada uno de los jugadores, el peso, ¿ya? Entonces, hay muchos datos que están inmersos en el proceso. Para nosotros el proceso han sido los juegos, pero para ustedes el proceso va a ser el proceso de negocio o el proceso de la necesidad que ustedes encontraron, y de ahí vamos a empezar a buscar como resultado, porque al final esto es el resultado de un proceso que se ejecutó por cierto tiempo. Para la inteligencia artificial, por eso les decía, algunas empresas invierten dinero en poder aplicar inteligencia artificial al principio, pero no lo van a ver reflejado hasta que tengan información y hasta que tengan un proceso maduro. Si eso no existe, por ejemplo, si queremos calificar el tema de la NBA y nunca han jugado, los jugadores que estamos viendo no han jugado, o es un equipo nuevo, por ejemplo, entonces no les va a servir mucho el modelo porque no van a saber contra qué compararlo, y ese es el tema. Nosotros necesitamos de un proceso y necesitamos de datos, ¿ya? Entonces yo necesito dos cosas para poder trabajar. Necesito, ¿sí? Necesito tener el proceso maduro, ¿sí? Funcional, y necesito tener los datos. ¿Por qué? Porque este me va a ayudar a mí. Obviamente, para mí, que el problema es que necesito predecir valores futuros. No sé si recuerdan, en alguna de las clases de Big Data, nosotros teníamos preguntas, y las preguntas nos daban un camino diferente por donde resolver una problemática. Similar es esto, solo que acá es que en vez de que solo deje deje una persona y que él ejecute los modelos, pero lo haga una persona, aquí estoy diciendo, ¿sabes qué? No, lo va a hacer la máquina va a aprender, pero le tengo que dar la data. Entonces, sin eso, él no puede aprender. Nosotros necesitamos esos dos procesos, y aquí tenemos los dos insumos. El proceso para mí son todos los juegos jugados, y los datos va a ser todo lo que tengo de un año anterior o 2 años anterior de información donde se obtuvieron los datos como tal. Entonces, eso es bien importante. Ahora, yo tengo que pensar qué modelo de solución voy a aplicar. Obviamente ustedes ya revisaron cuál es la rama de la inteligencia artificial de la cual ustedes van a resolverlo, o por lo menos ven que se resuelve, ¿sí? Porque recuérdense que lo estamos haciendo de lo general a lo particular. En este caso, como me están pidiendo a mí predecir los valores futuros, ese es el problema a resolver, yo tengo que ver que para eso necesito tener valores numéricos, no descriptivos, ¿sí? Y normalmente cuando yo necesito predecir valores, yo debo de saber, ¿sí? Tal vez lo voy a poner acá, que cuando, como dice aquí, es un problema de regresión porque me está pidiendo a través de alguna variable saber en el tiempo si las variables que yo estoy colocando bajo un modelo se resuelven, o si el modelo realmente es el mejor acertado a un tiempo determinado. Entonces, por eso necesito el tema de regresión, porque necesito predecir. Si fuera diferente, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver ahorita. Ay. Esta es una lámina que vamos a encontrar, y ahí está el link para que ustedes puedan ingresar. Los voy a compartir ahorita. Vamos a ver, copy link. Okay, se los voy a compartir. Ok, es como el chivo, digamos, pero esto me lo da ahorita, me lo está dando Azure, por ejemplo. Yo puedo ir a AWS, puedo ir a Google, etcétera, pero más o menos yo debería de conocer qué soluciones existen. Por eso le decía, yo tengo una problemática, pero la problemática yo no puedo ajustar esto de inteligencia artificial, me lo tiene que resolver, no. La problemática define cómo se debería de abordar. Entonces, si yo quiero ya buscar una solución en el mercado que pueda resolver mi problemática, entonces yo pregunto qué hay, ¿verdad? Porque tengo una problemática que yo ya la identifiqué, cómo la quiero resolver, y derivado de eso, pues ya puedo seleccionar. Entonces,
Por ejemplo, esta lámina que ya les compartí el link, me dice, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, estamos tratando de predecir valores. Eso es lo que nos están pidiendo, que hagamos una predicción de la eficiencia de los jugadores. Para eso, pues yo me voy por este camino y tengo las siguientes opciones. Pero yo empiezo a decir, bueno, ¿será que aquí tengo la regresión de Poisson, tengo regresión lineal? Como tal, yo podría irme por una bayesiana, todo lo demás, pero necesito ahorita, no me están pidiendo más que solo predecir el futuro, ¿sí? No me están prediciendo ni el nivel de efectividad a un 95%. O sea, hay ciertas condiciones que ahorita únicamente me están diciendo para predecir. Entonces, de forma simple, yo no me voy a ir por un modelo complejo, simplemente digo, vamos a utilizar regresión lineal, ¿sí? Igual, si yo no conozco, tendría que empezar a leer y decir, bueno, ay, ¿para qué sirve cada uno de estos? Y empezar a buscar. Pero realmente para nosotros, en la predicción, lo más simple es regresión lineal. Ahora, yo quisiera mejorar esa predicción y tener algo donde diga, bueno, está bien que apliquemos la regresión lineal, pero tal vez quisiera saber si aplico un poco más de comparativas dentro del modelo para que sea más asertivo, podría enfocarme entonces a la regresión neuronal. Pero esto únicamente lo voy a hacer para comparar. Yo podría usar este de base y poder compararlo con cualquier otro modelo. Pero yo voy a decir, bueno, este lo voy a usar porque es el que conozco. Lo simple, regresión lineal, Machine Learning está aprendiendo. Pero puedo también pensar que este tenga un autoaprendizaje, por ejemplo, y entonces voy a aplicar redes neuronales a nivel de regresión, pero lo voy a comparar. Entonces yo selecciono estos dos, ¿sí? Mi primero es este y el segundo, la segunda opción con que voy a comparar mi modelo va a ser el siguiente. Luego aquí, por ejemplo, yo puedo hacer predicción de dos categorías, el tema de las imágenes, por ejemplo, el tema de detección. Esto normalmente lo utilizamos para temas de fraude como tal y todo lo que necesitamos hacer de extracción de texto si es que ustedes tengan que resolver algo relacionado a ese tema, ¿sí? Entonces aquí tenemos diferentes ramas de por qué irnos. Normalmente es esta lámina, o sea, lo vamos a encontrar como en los pasos, los primeros pasos para poder utilizar Machine Learning aquí utilizando Azure, pero podemos utilizar algún otro. Ese es el camino que nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que queremos resolver? ¿Qué es lo que nos están pidiendo resolver? ¿Y cómo lo queremos resolver? Ese cómo es esto. Es cada una de estas cajitas en azul. Nadie nos va a decir a nosotros por qué irnos. Nosotros deberíamos de saber de acuerdo a qué pregunta me están haciendo o de acuerdo a qué quiero resolver. Así puedo hacer una mezcla incluso. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una predicción y estoy viendo un tema de un modelo financiero, pues puedo aplicar estos dos como tal. Pero este es como le llaman el chivo, si lo queremos ver así, de la inteligencia artificial para poder saber qué, porque normalmente todo esto nos dan un montón de soluciones y no sabemos por qué camino seleccionar. Pero si ustedes quieren utilizar Azure, por ejemplo, pueden utilizar esta lámina y pueden seleccionar cuál de las diferentes soluciones. Recuérdense que esto, probablemente cuando ustedes hayan seleccionado qué rama de la inteligencia artificial ¿creen ustedes que se resuelve? En algunos casos puede, no es que sea regla, pero puede algunos cuando ya vean esto y decir, ah, es que yo estaba seleccionando algo en particular, resulta que no se resuelve de esa forma, ¿sí? Entonces podrían ustedes cambiar como tal. Pero eso va a ser muy poco probable porque la mayoría de los casos que yo vi con ustedes ya tenían algo un poquito más como que un alcance limitado de acuerdo a la solución que ustedes eligieron, ¿sí? Em, ok, bueno, entonces ya con el chivo, ya con la pregunta que se nos está haciendo, que necesitamos predecir, nosotros hicimos algunos pasos anteriores. Lo primero que hicimos fue hacer una limpieza de datos. Entonces, esa limpieza de datos
ya nos trae un solo insumo. Y esa limpieza de datos, nosotros aquí tenemos, voy a agregar otros dos componentes, 1 y 2. Su fuente de información son dos data source que ustedes agregaron y que hicieron un join. Y de todo esto, esta limpieza de datos es todo ese proceso, los pasos que vimos antes. Nosotros lo vamos a salir de aquí. Vamos a enviarlo al modelo como tal, al que vamos a empezar a entrenar, y le vamos a decir, en este caso, ¿sí? Que, sí, que vaya a funcionar con PER. Ese es el único dato que le estamos dando ahorita, ¿sí? Solo ya hicimos un montón de limpieza de datos, pero tiene una razón de ser, ¿verdad? Entonces, con respecto a esto, nosotros tenemos que tener un ambiente de aprendizaje, porque ahorita, o entrenamiento tradicionalmente se le llama, necesito crear el modelo, pero necesito saber si realmente es efectivo o no. Entonces, yo empiezo a decir, bueno, aquí tengo los datos como tal y solo necesito predecir. Entonces, yo tengo dos caminos. Uno es que le mande, ¿sí?, al modelo como tal, al modelo de predicción el 80%, y le voy a mandar el 20% a, a un modelo tradicional. O sea, aquí vamos a hacer una comparativa de aplicando una predicción tradicional a aplicando una predicción con componentes de inteligencia artificial como los que vimos anteriormente. Entonces, de este 80% que nosotros seleccionamos de la data, 20 se queda para el escenario real y el 80 para el tema de aprendizaje o training, para que nuestro modelo pueda aprender. Nosotros, como les decía, ¿qué vamos a aplicar aquí? Vamos a agregar otros dos componentes como tal, y estos van a alimentarse de estos datos. Esos datos como tal vamos a colocar aquí. Está el de regresión lineal y tenemos el de las redes neuronales. Ok, entonces estos dos con este 80% de datos van a empezar a entrenarse. Y lo que vamos a hacer nosotros es que ustedes aquí no sabemos cuál es el más efectivo. Entonces, esa prueba y error que vamos a estar trabajando, ya seleccionamos antes en la lámina que les mostré de Azure que vamos a seleccionar estos dos componentes. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer es venir y entrenar. Una vez que está entrenado, vamos a tener unos scoring o una puntuación, y esa puntuación la vamos a tener aquí, ¿sí? Entonces, puntuación de regresión lineal y la puntuación de redes neuronales. ¿Qué determina esto? Hay un coeficiente. Ese coeficiente, que es el que vamos a comparar, es el que nos va a decir la efectividad del modelo. Si es que estos son los que son los modelos que realmente nos vayan a responder a lo que nos están preguntando sobre la variable PER. Entonces voy a colocar acá. Una vez que nosotros lo tengamos, vamos a hacer esa comparativa. Y esa comparativa se va a alimentar de estos datos. ¿Sí? Como tal. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Es validar que efectivamente estos modelos, qué tanto el coeficiente de correlación, ahí se recuerdan que cuando nosotros hablamos de coeficientes de correlación, hay algo que vamos a recordar un poquito de ahí de la estadística. Si tenemos valores cercanos o después de 0, nosotros estamos hablando de valores positivos. Valores cercanos o menor a 0, estamos hablando de valores negativos, ¿sí? Que la tendencia, esto es positivo y esto es correlación negativa, correlación positiva, ¿sí? Entonces,
Esto me dice que a mayor que crece una variable, esto disminuye y a mayor crece una variable de esta, la otra variable o su correlación aumenta. Entonces, si yo tengo un valor cercano a 0, o 0, esas variables no se correlacionan. O sea, esto me va a funcionar. Pero entre yo tenga un valor alejado de 0, voy a decir que hay mayor correlación y los datos los voy a encontrar más cercanos a una línea como tal. Eso es lo que me dice el coeficiente de correlación. ¿Qué tan correlacionados están los puntos o los datos? Y realmente, vamos a colocar aquí los puntitos para poder verlos. Bueno, vamos a usar este. ¿Sí? Entonces, entre más, eh, entre más grande sea ese coeficiente, más cercano está la línea, los puntos tienen mayor correlación. Pero si yo los veo dispersos, no hay correlación. Por lo tanto, este coeficiente de correlación va a ser cercano a 0. Ok. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros vamos a trabajar hoy para poder ejecutar nuestro modelo. Aquí estamos aprendiendo y vamos a ejecutar la primera vez nuestro modelo para ver la eficiencia. Entonces, vamos a limpiar esto y luego vamos a ver. Ahorita estamos viendo un poquito la teoría, pero luego ya vamos a ver la práctica. Ok. Entonces, para poder poner en marcha lo que nosotros queremos trabajar, necesitamos tener, como lo ven acá, se van a ir ustedes a Machine Learning y las opciones que vemos acá, y vamos a ir a traer los componentes que van a ir para que nuestro modelo vaya aprendiendo, ¿sí? El tema de capacitación o training, ¿sí? Este es para poder aprender. ¿Qué fuentes de datos deberían de salir de lo que redujimos? Este split, se recuerdan que únicamente trae el valor de PER, únicamente el valor de PER. Y aquí, esto sí, esto se corrigió, realmente salen de este valor. Esto está incorrecto, ahorita lo vamos a ver. Son de la misma fuente, salen los datos, ¿sí? Tal vez hay algo que no les comenté, vamos a ver. Ok, sí. Aquí, cuando yo les mencionaba que una vez que traigamos los datos, en este caso solo PER, nosotros debemos de decir cuánta información vamos a tener dos salidas y con cuánto queremos que nuestro modelo aprenda. Aquí estamos diciendo que es un 80%, ¿sí? Entonces ese 80% es el que vamos a colocar en este componente que está en Data Transformation, lo colocamos abajo de Clip Values, que es donde venía el valor de PER, y vamos a hacer drag and drop de Split Data y dentro de Split Data le vamos a colocar esto. Que únicamente pueda desplegar los valores y que podamos tener una separación de datos del 80% y 20%. De ese 80 nosotros vamos a seleccionar, por eso les decía que esto, creo que en el siguiente está corregido, nosotros deberíamos tener esto para acá, ¿sí? Porque es del 80 que nos va a servir para hacer el training del modelo. ¿Ok? Luego, nosotros deberíamos de seleccionar y siempre yendo a la parte de Machine Learning, nosotros vamos a ir donde dice regresión. Esto que está aquí, si se dan cuenta, es la lámina que vimos donde tienen las diferentes qué es lo que quiero hacer o qué es lo que quiero resolver. Y en regresión tenemos todos estos, que son los mismos que van a aparecer en la lámina. Nosotros vamos a traer el de regresión lineal y el de redes neuronales. Los traemos acá. Y lo que vamos a hacer es que el modelo, estos se van a conectar al aprendizaje del modelo. ¿Qué insumo necesita el modelo para ir aprendiendo? Uno necesita el modelo en sí, la ecuación como tal, y necesita la data para ir aprendiendo. Lo mismo necesita acá. Ahí me perdonan, pero esto tiene que cambiar. Esto es para acá. Y este es el de redes neuronales y le digo, miren, este es el modelo o esta es la ecuación y esta es la data.
Ambos necesitan ese insumo para poder trabajar. Ok, te los voy a enseñar. Lo que sí es que yo debo de seleccionar cuál es digamos que en el aprendizaje, cuál es la columna que yo voy a seleccionar. Pues nuevamente yo le digo de izquierda a derecha, voy a seguir utilizando per, que es el valor que a mí me interesa colocar. ¿Sí? Luego, yo debo de colocarle un score. ¿Por qué? Porque necesito evaluar realmente cómo funciona el modelo, cómo me funciona la regresión lineal y cómo me funciona las redes neuronales. Entonces, yo agrego estos dos con drag and drop desde la opción de Machine Learning Score Model, que me va a dar los valores que él obtiene de haber aplicado y aprendido con ciertos modelos. Aquí ya está la corrección, ¿sí? Para acá. Y también le voy a dar el valor del 20, ¿se recuerdan? Hay un 80 aquí y aquí hay un 20. Y este es el valor normal. Él va a hacer una comparativa versus qué tanto este modelo yo apliqué se sale de la realidad, porque este no pasa por ningún modelo. Este está comparando la data cruda con respecto a un modelo y de acuerdo a eso me da un score. ¿Qué tan cercano o alejado de la realidad está el modelo de la data sin haber pasado un procesamiento de modelo? Y del mismo modo, este va a ser una comparativa. Yo le ingreso aquí dos fuentes de datos. La fuente de datos de aprendizaje y y la fuente de datos sin haber pasado por aprendizaje. ¿Esto para qué es? Para que él evalúe con las mismas variables los dos modelos. Porque, por ejemplo, yo ahorita puedo decir, no sé cuál es el que sea más efectivo para predecir. Luego utilizo un último componente, siempre del componente de Machine Learning, ¿sí? En Evaluate, y le voy a decir, evalúe el modelo. ¿Y qué va a hacer? En vez de que yo venga a hacerlo manual, porque recuérdense que lo que queremos nosotros es que esto lo haga una máquina, ¿verdad? En vez de que yo lo haga manual, va a empezar a comparar. ¿Y qué va a comparar? Va a comparar el coeficiente de correlación, va a comparar el nivel del error, el porcentaje del error que tengamos y el nivel de eficiencia que tiene cada uno de estos modelos. Y de acuerdo a eso hace un compare y ya nos va a dar un valor de la eficiencia de los modelos. Nosotros lo ejecutamos y aquí podríamos ver los dos valores una vez que ya los ejecutamos. Entonces aquí les voy a marcar. Por ejemplo, esto es en un modelo de regresión lineal y este es el de redes neuronales. Si nosotros marcamos una línea, ¿sí? Podemos ver, perdón que no, mi línea no sea tan recta, pero podemos ver que sí hay correlación de datos como tal y es una correlación positiva, pero tenemos valores que están un poquito fuera. A diferencia de la neuronal, la mayoría de valores están centrados, hay muy pocos que están fuera, muy pocos están acercando a esto. Pero aún así no se ve la línea más cercana. Y lo que nos va a dar esto, vamos a ir a revisar los valores que nos da cada coeficiente de cada uno de ellos. Esto es el valor que nos da el compare, ¿sí? Yo le doy clic derecho después de haber ejecutado al compare del modelo y aquí ya me va a decir los valores que realmente me interesan. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es el coeficiente de determinación? ¿Sí? Tengo estos dos. Y yo tengo, por ejemplo, las métricas para decir quién es el que está más acertado. Este me da una correlación de efectividad del 30% y este del 10%. Realmente el modelo debería estar por lo menos más de un 50%, por lo menos. Estos valores no nos sirven a nosotros todavía. Eso quiere decir que ninguno de los dos modelos ahorita es efectivo. Entonces, lo que tenemos que revisar es si debemos de reducir la data. Y es como el ejemplo que yo les menciono.
Si tratamos de probar todo, todo, sin tener como un MVP o sin tener algo más pequeño como una prueba piloto, normalmente nosotros vamos a que el modelo hay que ajustarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser un poquito más realistas y no querer predecir todos los años que, por ejemplo, ahorita tiene este modelo. Esa es una. Y nosotros tenemos que tratar de volver a ejecutar para ver cuál es el modelo más efectivo. Ustedes pueden decir, no, el de regresión lineal probablemente es el que más efectivo es, pero realmente no nos serviría. O sea, esto no nos va a ayudar a predecir mayor cosa. Nos da una tendencia, sí, pero no nos está resolviendo lo que nos están pidiendo. Entonces, aquí tenemos que hacer un refinamiento del modelo y tenemos que reevaluar realmente qué es lo que nos puede afectar. Y normalmente es la data. Por eso les decía que el proceso más crítico es la data como tal y el proceso que nos trae la data, no el proceso como tal que hicimos para ir a traer las bases de datos, limpiarlas. Ese proceso es, digamos que es crítico, pero el proceso más crítico aún es el proceso donde obtenemos esa data. Ahorita son los juegos, pero para alguien puede ser las ventas, si lo que quiere resolver es algo de ventas. O el otro tema es un tema de medicina, o sea, tuvimos que haber tenido casos en particular para poder probarlos. Pero si nuestro proceso está mal, la data que vamos a obtener, por ende, va a estar mal, aunque la limpiemos, y el modelo, por más efectivo que querramos que sea, no nos va a funcionar. Entonces, es bien importante, como les decía, el proceso de negocio o no proceso de negocio, proceso de la ejecución de lo que queremos hacer y la data como tal. Eso es lo más importante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer después es reducir la muestra. Entonces, hay que hacer un promedio de todos los juegos, ya revisando la información, y el valor que vemos que nos tiene como información más acertada es donde los jugadores pues han jugado más de 55 juegos. Si es menos de eso, que es un valor menor a una jornada, probablemente no va a ser tan efectivo. Lo que nosotros queremos que tener el promedio de por lo menos una jornada de juegos de cada jugador. Entonces, lo que vamos a hacer en uno de los componentes de data que nosotros hicimos es agregar juegos jugados que sean mayores o igual a 55. Eso es en Apply SQL Transformation. Se recuerda que ahí usaron un query y lo único que vamos a hacer es agregar el AND Games Player. Una vez que nosotros lo hacemos, lo vamos a ejecutar, ¿sí? Y antes, bueno, tal vez yo aquí tengo el antes y después tal vez antes que lo ejecuten. Antes yo estaba revisando y por eso les decía que es importante hacer un alcance pequeño para salir. Tengo la misma cantidad de columnas, pero tengo más, aquí tengo 14,873 registros y aquí ya lo reduje a 9,173. Todavía es bastante, ¿sí? Pero nos reduce por lo menos un 40% de data un poquito más acertada de 55 juegos que realmente me van a dar un valor más para conocer la efectividad de un jugador. Y aquí viene la clave. Nosotros necesitamos conocer los datos que vamos a colocar, porque si no, solo vamos a estar como que probando datos al azar para ver qué nos sale, ¿verdad? Si no es que tenemos que conocer el contexto, por eso es tan importante conocer el entorno de negocio, el proceso de negocio, dónde se está dando el problema, por qué se está dando el problema, cuáles son las variables relacionadas al problema que quiero resolver. Y de acuerdo a eso, yo puedo decir, sí, efectivamente, yo sé que 55 juegos normalmente están en una jornada para un jugador, entonces eso me va a dar relevancia a que yo esté probando tal vez jugadores que tienen algún registro de 2 juegos, 3 juegos, eso no me va a dar mucha información, pero ya más de 55 estoy hablando de una jornada completa, entonces por lo tanto yo tengo datos y ya tengo certeza. Entonces mi modelo lo voy a volver a ejecutar, pero se va a quedar con estos 9,173 para ir acertando a la ejecución. Una vez que yo ya lo ejecuto, ya me puedo dar cuenta de lo siguiente, que el coeficiente de determinación aquí aumenta a un 47 y este a un 49. Y realmente
una correlación, ¿sí? En este caso, de redes neuronales, siempre va a ser más efectiva. Cuando nosotros vimos el otro escenario no fue tan así, lo vimos más en la parte lineal, ¿sí? Entonces, no sé si tengo aquí la imagen de la correlación, de la gráfica de correlación, donde vamos a ver que esos puntos pues se redujeron en gran manera. Entonces, esta es únicamente la explicación, luego ya lo vamos a ver en la práctica. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar solo. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces aquí vamos a guardar esto. Y aquí tenemos el entorno de trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a ver si esto nos permite visualizar. Ok. Bueno, chicos, que esto ya lo moví y... Ok. Entonces vamos a recapitular tal vez lo que estábamos viendo de forma abstracta hasta aquí. Entonces yo tengo aquí las dos bases de datos, ¿sí? Hago el join, ¿sí? Y hago toda la preparación de la data, que fue lo que hicimos ahorita. Ese apply SQL transformation es lo que yo le agregué a este. And game is play mayor a 55. Y lo volví a ejecutar. Y vamos a ver la comparativa. Entonces esa comparativa realmente, vamos a ver aquí, clic derecho. Y vamos a buscar en el de PER. Y vamos a buscar PER. Ok. Entonces aquí ya vemos a nivel de todos los puntos, vemos que ya se acerca la línea. O sea, antes lo teníamos más disperso porque realmente teníamos datos que no nos iban a dar o no nos iban a servir para que aprendiera el modelo y porque estaban fuera de la realidad o de la lógica de una jornada como tal. Esto es de este lado y ahora nos vamos a ir a este. Seguimos con PER. No vemos tanta diferencia porque primero la gráfica es muy pequeña y casi que igual vemos la línea, ¿sí? Pero el modelo podría mejorar, tal vez sí, porque ni siquiera hemos llegado a más del 50%. Entonces, habría que buscar si existen algunos otros datos, tendríamos que ir a meternos a la data y revisar si hay algo más. Tal vez ese 55 no es el más acertado, o tal vez hay algunos valores que yo reemplacé, tal vez no se tenían, se tenían algunos valores nulos y yo les coloqué un promedio para que me funcionara el modelo, ¿sí? Entonces, ya con esto nosotros hemos mejorado en cierta manera y lo único que faltaría es volver a validar si podemos mejorarlo o no. Y eso es a nivel de data. Y luego de eso ya es probar este modelo y traer información para predecir. Una cosa es poder predecir mi modelo, perdón, aprobar mi modelo, entrenarlo y la otra es predecir. Para eso hay una tercera base de datos que no hemos utilizado que nos va a servir para poder predecir. Pero antes de que esto sea más largo y más grande, tenemos que garantizar que acá ustedes puedan llegar. Los datos deben de ser en un promedio, a algunos les puede variar algunos puntitos decimales, pero debe ser el mismo. Vamos a ver acá. Visualicen. Ok, eso es lo que ustedes vieron. Entonces, estos valores que están aquí son los que ustedes deberían de tener. Algunos decimales menos, más, estos por temas de procesamiento.
pero los valores de 47 y 49 no deberían de variar. Es más, este se acerca más al 50. Entonces, yo podría decir que con este modelo me quedo para empezar a predecir. Por lo menos si mi premisa fue tener una efectividad del 50%, con este lo puedo cumplir. Este se acerca más que este. Aunque no hay mucha diferencia, pero este me da mayor certeza al modelo. Entonces, nosotros vamos a llegar hasta acá. Nos falta la tercera parte. Es la más pequeña, pero si nosotros no aseguramos esto, lo otro no les va a funcionar. Entonces, este video les va a quedar para que ustedes lo puedan probar. Los pasos están ahí arriba. Realmente se los quise dejar ahí para que queden en secuencia, pero realmente aquí es ir validando los datos como tal. Nosotros nos habíamos quedado hasta, si no recuerdo, hasta este de DITMAP, metadata, perdón. Vamos a revisar este, porque eso no los habíamos visto. Voy a revisar solo para recapitular. Ok. Y aquí vemos los valores que fueron reemplazados, ¿sí? Aquí vemos los que sí se tuvieron que reemplazar y los que no se reemplazaron. Ustedes deberían de tener 60 columnas. Eso es un valor importante. ¿Por qué? Porque nosotros agregamos estas tres que ven acá, que fueron las que nos dio el modelo que nosotros pues fuimos agregando. Luego, vamos aquí. En vez de tener las 60, solo nos quedamos con las 6, ¿sí? Que son estas que nosotros seleccionamos como tal. Y vamos a colocar. Y vamos a ver los datos de parametría. Sí, aquí está Launch Select Collector. Y aquí están los que nosotros vimos ahí en las imágenes. Luego tenemos este. Y nosotros vamos a visualizarlo. Seguimos con las 6 columnas. Pero aquí lo que hicimos fue quitar los valores mínimos y máximos que nos hacían ruido de la campana de Gauss, que era lo que yo les estaba seleccionando, y aquí ya podemos ver, si se dan cuenta, las gráficas ya nos dan un valor, o sea, nos dan valores más acertados, incluso y aquí ya vemos más significativa la gráfica, a diferencia de esta. Sí, que casi no se ve. Estos son los valores que a nosotros no nos interesan, ¿sí? De aquí para acá y de aquí para acá. Son los que no nos interesan. ¿Qué datos modificamos acá? Colocamos el valor que podría tener el PER. En promedio sería 35. La columna que nos interesa es únicamente PER, que fue la que nosotros, y aquí lo que le hicimos es quítale todos los valores mínimos y máximos dentro de ese valor. Una vez que ya lo tenemos como tal, este nos va a servir para hacer el 80-20. Entonces, lo único que hacemos es venir y decirle que es una proporción de 80 como tal. ¿Sí? Le decimos que él lo divida en 2, 80-20. Y vamos a agregamos nosotros aquí un componente para training, para capacitación, para aprendizaje del modelo. Son 2 y lo que hicimos fue seleccionar estos que están acá, regresión lineal y regresión de redes neuronales. Y como les decía, este split data, el 80 sale para las dos fuentes, para el aprendizaje, y necesitamos tener las ecuaciones en cada una de estas. Por eso lo vemos así. Y el score model no es más que obtener la información y compararlo con la data cruda versus la data que tenemos de aprendizaje. Recuérdense que acá son los datos reales, pero aquí este está aprendiendo como tal. Por eso está usando uno de los modelos aquí. ¿Sí? Está aprendiendo y lo que esté más alejado o más acertado, por eso tenemos el índice de correlación, que es el que nos va a decir qué tan acertado es el modelo. ¿Sí? Vamos a revisar aquí.
Eso fue, sí, es esto que está aquí. Como tal, aquí están los valores máximo, mínimo y cuál es el valor que nosotros necesitamos tener. Lo mismo acá. Igual. Y el último, ahí solo para recapitular, por eso estoy mostrándoles esto de lo que ustedes deberían de tener. Ya está el índice o el coeficiente de determinación, que es el que a nosotros nos interesa. Pero esto es con respecto al error. Pero realmente esto es lo que nos interesa a nosotros. Ok, chicos, entonces vamos a dejar la sesión acá. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Siguientes pasos es ejecutar esto en su modelo, o sea, en su workspace, y vamos a llegar hasta la evaluación de modelo. Vamos a hacer nuevamente, ustedes van a hacer, yo les había dejado la otra vez que hicieran un video, vamos a hacer otra vez. Van a hacer un video corto mostrando ustedes la ejecución de lo que ustedes hicieron, ¿sí? Aquí corrí todo el modelo, o sea, le di run, y aquí se va a tratar un poquito si lo ejecuto. Entonces, ustedes lo van a ejecutar, se tiene que ver que todo esté completo y de donde se quedaron la última vez, como tal, que recuerdo yo que fue edit metadata, de aquí para abajo, deberían de ustedes igual clic derecho, visualizar qué datos les da para ir revisando si efectivamente está correcto o no. Y luego, pues, con su carátula y el link lo van a subir en su Canvas del curso. Entonces, dejamos la sesión por acá.